Hola, ¿qué tal a todos los escuchas de esta transmisión que muy amablemente nos hizo favor de invitarnos en la Fonoteca de Lina a través de Benjamín Muratalla y todo su equipo de colaboradores? Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a platicar del músico tamborero Faustino Gutiérrez Orozco, tomando su ejemplo de vida musical para platicar un poquito sobre la ejecución del instrumento llamado tamborita en la Tierra Caliente. Y bueno, pues primero mencionarles que don Faustino Gutiérrez Orozco es de los típicos pobladores terracalenteños que vivió su vida entre Guerrero y Michoacán, sin que para esto ellos le tomaran mucha importancia, porque toda la gente que vive en las inmediaciones entre del río Balsas, entre Guerrero y Michoacán, pues es lo mismo estar en Altamirano que pasar arriba a Palacio, o en Cirándaro y pasar hacia acá, hacia Capeo, que es el ranchito donde creció don Faustino Gutiérrez. Don Faustino Gutiérrez nació en el año de 1925 y lo llevaron a vivir a Capeo a la edad de 5 años. Pues para los que no conocen el espacio geográfico ahí de Cirándaro y Capeo, pues es el río Balsas. Del lado de aquel de Guerrero es Cirándaro y de este lado es Huetamo, y el ranchito se llama Capeo. Entonces, a la edad de 5 años, don Faustino empezó a vivir ahí, pero pues realmente nunca dejó esa zona cultural. Recordemos que sí, todavía en 1907 Cirándaro pertenecía a Huetamo, que pues era de Michoacán, y don Faustino nace en el 25, entonces realmente para la gente del lugar era el mismo pueblo, el mismo rancho, no se beneficiaban, se perjudicaban de ser guerrerenses o michoacanos. Y pues don Faustino crece en esta parte de las inmediaciones del río Balsas, y su papá forma el grupo Los Ticuches en 1930 con sus hijos. Toda la familia Gutiérrez Orozco participa de esta agrupación. En el primer violín, él, Porfirio Gutiérrez. En el segundo violín, su hijo Juan Gutiérrez Orozco. En la guitarra primera, Andrés Gutiérrez Orozco. En la segunda guitarra, don José Cruz Valencia. Y en la tamborita, Pablo Gutiérrez Orozco. Esta es la primera agrupación con la que empieza el papá de los Ticuches. Ya para 1940, que lo graba Helmer, esta agrupación ya había fallecido don Porfirio Gutiérrez, y la agrupación que graba Helmer como Los Ticuches son conformados por los hijos de don Porfirio, y se aúna don Faustino Gutiérrez Orozco en la tamborita. Don Pablo deja de tocar la tamborita y no hay algún referente qué pasó con don Pablo, pero don Andrés Gutiérrez Orozco toma el segundo violín. Juan Gutiérrez Orozco toma el primer violín. José Cruz Valencia, guitarrero, y Faustino Gutiérrez Orozco, tamborero, en esta grabación de la colección de música tradicional de Lina. Queda así plasmado con esos integrantes. Yo, en 1990 que supe de esta agrupación, todavía tocaba el primer violín don Juan Gutiérrez Orozco. El segundo violín se incorporó un amigo que vivía por ahí, por esas inmediaciones de Capeo, allá en el Espíritu, don Andrés Galván Infante.
Y en la guitarra continuó José Cruz, y en la tamborita don Faustino Gutiérrez Orozco. Para el año 2000, yo le pido a don Faustino Gutiérrez Orozco que me enseñe a tocar la tamborita. Ya había fallecido don Juan Gutiérrez Orozco, y esta agrupación se conforma ahora con Francisco Pineda en el violín primero, Andrés Galván Infante en el segundo violín, José Cruz en la guitarra y Faustino Gutiérrez Orozco en la tamborita, para el año 2000. Entonces, esta agrupación cumple una labor social importante en toda esta región de Cirándaro hasta Guayameo, y también para acá hacia Huetamo hasta pues todavía los años 50, 60. Y bueno, pues Los Ticuches es una agrupación que se forma principalmente para acompañar el baile de tabla, que pues era la forma de celebración de la mayor parte de las familias terracalenteñas de este lado, tanto del río Balsas hacia la parte de Guerrero, como del río Balsas hacia la parte de Huetamo. Y esta agrupación era muy popular. Don Faustino yo lo conocí en el 2000, ya con un trato más personal. Ya yo desde que llegué a Huetamo en 1990, pues sabía del grupo de Los Ticuches, pero como pues referente y viéndolos de lejos, ¿no? Sí, nunca eran pues personajes muy serios, no sé, no eran muy platicadores. Había que pues estar como trabajando mucho en la socialización para que interactuar un poco con ellos. Fue hasta el año 2000 cuando pues ya pude estar con ellos de cerca para precisamente para yo aprender a tocar la tamborita. Don Faustino conservaba el toque de tamborita y era pues un referente importante todavía en este año. En el año 2000 ya tocaba, seguían Los Ticuches, pero ya don Juan ya había fallecido, que fue el de los hermanos mayores, el último que quedó, que era don Juan, don Faustino. Y en la guitarra lo acompañaba José Cruz, siguió él tocando con Los Ticuches, y se incorporó a los violines Andrés Galván Infante, que también vivía también ahí por ese rumbo. Esa agrupación que yo conocí era muy distinta a la agrupación con la que empezó don Porfirio, pero continuaba esta labor de tocar para el baile de tabla. Ya platicando con don Faustino Gutiérrez, pues él me decía que a ellos los contrataban principalmente para bailar en la tabla. Y ya si querían que tocaran piezas o música ranchera, como ya desde esos años ya se estilaba un poco en las fiestas, pues que ellos lo único que se comprometían para la fiesta era para bailar en la tabla. Y entonces si querían escuchar otro tipo de música, pues tenían que contratar otro tipo de agrupación. Efectivamente, cuando yo los acompañaba como aprendiz, viendo a tocar a don Faustino, cargándole la tamborita, llevándolos incluso, muchas veces me tocó ser su chofer. A los lugares donde ellos se presentaban, pues era para bailar en la tabla. Había veces en que los contrataban desde un día antes, incluso para participar de cómo plantaba la tabla, porque pues era como muy normal que cada vez que hubiera fiesta, pues se hiciera el hoyo, se plantara la tabla y se empezara como a afinar, ¿no?, con la música que se interpretaba. Había gente ya muy especializada que no lo ocupaba que estuvieran los músicos ahí, ya se había memorizado el sonido
con el que se afinaba esta tabla. Pero pues en ocasiones pues había, además de que pues era como una cuestión también de trabajo social, yo lo veía de esa manera, porque eran familiares, eran amigos ya de muchos años, que pues ellos llegaban un día antes, en la tarde, para estar ahí como calando la tabla, y al otro día pues ya la fiesta formal, que pues empezaba siempre 10 de la mañana, 11, dependiendo el acontecimiento. Si era boda, pues saliendo de la boda; si era cumpleaños, pues desde temprano ya estábamos ahí tocando, ¿no? Y pues lo menos más bien que se podía esperar de un baile de tabla, pues eran 6, 7 horas, ¿no? De estar ahí conviviendo. Y había pues los espacios para desayunar, para comer. No era así como muy riguroso estar toque y toque, sino más bien era la convivencia. Y pues ahí fue donde yo empecé a ver el instrumento de la tamborita como un instrumento importante, porque precisamente es la tamborita la que hace la interjección entre la gente que participa en la fiesta y la música en sí, ¿no? Hay un código que se tocan los tambores antiguos, sobre todo, que era cómo metían y sacaban gente a bailar en la tabla, ¿no? Incluso había gente que se ponía exigente, ¿no? Que pedía aros, decían luego. Antes de que entraran ellos a la tabla ya estaban pidiendo los aros para ellos entrar con determinado botón, ¿no? Entonces, pues era un ambiente extremadamente rico en sonidos, rico en convivencia, un espacio más que de competencia, pues era un espacio lúdico, un espacio familiar donde la gente se divertía de una manera muy sana. Y sí, pues había mezcal y había lo que hay en todas las fiestas, pero pues como que era una maestría saber bailar en la tabla, y sobre todo para que pudiera haber maestría en el baile, la tamborita era un instrumento fundamental para que se pudiera generar ese diálogo entre los músicos y los bailadores. Bueno, fíjense que es importante que sepan que el ticuiche es un fruto que se da en tierra caliente. Es una frutita redondita, negra por fuera y blanca por dentro. Entonces, este fruto sirvió de apodo de don Porfirio, que era moreno, y por su trabajo de campesino, pues se tornaba muy moreno. Y cuando sonreía se le veía la sonrisa blanca, y cuando le brillaban los ojitos también la parte blanca. Entonces le pusieron el ticuche porque por fuera era negro y brillaba por dentro, era blanco, ¿no? Entonces don Porfirio, que empieza este grupo de los ticuches, obviamente que toda la familia, el referente era don Porfirio. Entonces, si no eras el hijo del ticuche, eras de los ticuches. Y con ti más los miembros del grupo de arrastre, pues todos eran los ticuches, ¿no? De hecho, todavía ahorita en estas fechas, aunque don Faustino ya falleció, el referente para llegar a su casa es dónde vivía el ticuche. Entonces el ticuche pues era el tamborero de los ticuches. Les comentaba esto porque pues muchas veces de dónde salen los ticuches, ¿no? ¿Por qué los ticuches? Pues los ticuches es un fruto de la tierra caliente. De hecho, hacia allá para abajo, para tierra caliente, tiquicheo, una de las acepciones de su nombre es lugar de ticuches, porque hay mucho este fruto. Ese es el por qué los ticuches.
Bueno, pues Don Tino, como lo conocían sus familiares y amigos cercanos, al igual que todos los integrantes de los Ticuches, su oficio era ser campesino. La música es el destino que les tocó vivir. Así decían ellos, que se volvieron del destino cuando empezaron pues, a dedicarse a tocar también, aparte de su labor del campo. El destino era el trabajar en la música para las fiestas, principalmente para la fiesta, bodas, 15 años, bautizos. Pero también tocaban para la música de los santos y de los muertos. Y ahí algo muy interesante que don Faustino me decía, y yo no le tomaba mucha importancia porque no tenía como un referente cuando le decía, por ejemplo, que alguna vez los acompañé a algunos velorios para acá, para el lado de Letamo, y me decía que la tamborita no entraba. Él para los velorios no tocaba la tamborita, solamente cuando después empezó a estilar que tocara la música que al muerto le gustaba, ¿no? Entonces era cuando ya él tocaba la tamborita para tocar un son, un gusto. Pero de entrada para la música fúnebre no se usaba la tamborita, porque decía él que la tamborita era del diablo. Y una cosa que me dijo 2, 3 veces, y es lo que decía, que no tenía referencia, que dice, allá los indios sí usan la tamborita para tocar, dice, no, los indios la meten a la iglesia y la meten a todas partes. Entonces mis referentes eran folclóricos, yo estaba pensando en alguna danza mapache o algo así. Pero realmente él se refería a la gente de Tlapehuala, se refería a la gente de Ajuchitlán. Para él eran los indios. Entonces ahora ya después de muchos años y de estar platicando con diferentes tamboreros, pues resulta que le decía a los indios porque realmente pues era gente indígena, o sea, tenía que ver con sus que sus orígenes eran indígenas. Don Faustino Gutiérrez Orozco, sus ascendentes eran afrodescendientes, eran personas negras realmente, de la música afro. Y el tambor era pues usado principalmente pues para acompañar el otro tambor, que era el baile de tabla. Y para los santos y para los muertos ese tambor no podía entrar dentro de su cosmovisión. Ese tambor que se toca para los sones y los gustos y la música de los vivos no entraba a la música de la iglesia. Entonces ahí pues ahorita más adelante platicaremos estas distinciones, ¿no? de las tamboritas que se tocan en Tierra Caliente, porque pareciera ser que es una sola tamborita que se toca en toda la región de la Tierra Caliente, y la realidad es de que no. Hay cuando menos dos acepciones, que es la forma para el baile de tabla, que es la afrodescendiente, y la forma afroindígena, que es la que toca en lugares donde incluso pues nunca ha existido el baile de tabla. Don Faustino, como todos los músicos tradicionales de al uso viejo, vamos a decirle así, él era campesino, pero su actividad económica era, pues él trabajaba la madera, hacía fustes, sillas, yugos, diferentes silletas incluso, para poder sobrevivir, aparte de la siembra del maíz y el ajonjolí, todo lo que sembraron en el campo. Tenía su taller, y pues una de las características principales que nos llamaba la atención de este personaje, que construía las tamboritas, el instrumento que él dominó hasta los 20 años. Estuvo practicando, fue a la edad que se incorporó al grupo de los Ticuches, a la edad de 20 años. Y bueno, pues como anécdota, cuando yo fui a pedirle que me enseñara a tocar la tamborita, hablemos que en el año
ya de 1992, 93, 94, todos esos años, había varios grupos de música de arrastre, pero pocos jóvenes. De hecho, realmente uno de los más jóvenes era Ricardo, que era el tamborero de los hermanos Valdés. Le decían el Sapo, para los que no se acuerdan cómo se llamaba. Él era el tamborero de los Valdés. Y entonces pues fue de donde me nació a mí la idea de que por qué no aprendía yo a tocar la tamborita también. Pues sí, Ricardo lo hacía muy bien, yo dije yo, ¿por qué no? Pero pues sí me tardé un poco, porque en lo que anduve conociendo bailadores y todo esto, pues me dio el año 2000, y fue cuando me decidí a ir con don Faustino Gutiérrez a que me enseñara a tocar la tamborita. Entonces pues llegué y le platiqué mi idea de querer aprender y cuánto me iba a cobrar y todo el asunto, ¿no? Entonces pues me dijo, mira, pues ¿para qué quieres aprender esto? Yo, pues porque quiero tocar, pues me gusta la bailada. ¿Y cómo le vas a hacer? Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues usted me va a decir. Dice, no, pues a ver, aprendes a tocar. Y si se te descompone, si rompe el parche, algo que le pase a la tamborita, ¿qué? Digo, pues usted las hace, usted las arregla, ¿no? No, dice, si quieres que te enseñe, tienes que aprender a hacer tamboritas. Eso es lo primero que tiene que saber hacer un tamborero. Yo dije, pues mejor, curso completo desde cómo haces el instrumento. Y dice, bueno, pues entonces, vamos a ver, déjame ver. Y ese déjame ver, pues tardó un rato, porque en lo que encontró un árbol, la luna estuvo buena para empezar a cortar ese árbol. Y luego en lo que el árbol de donde sacamos el vaso. El vaso sale de un tronco de parota. Aquí está un tronco de parota. Y aquí se empieza a trabajar. Pero pues el tronco es grande, ¿no? El tronco es grande. Para que quede una tamborita de este tamaño, cuando menos el tronco tiene que tener lo doble de ancho, porque se trabaja por fuera y se trabaja por dentro. Primero se tiene que hacer el agujero con unas gubias especiales para irla agujerando. Y bueno, pues había que encontrar el árbol de parota, la rama del tamaño ideal, y esperar a que la luna estuviera a esa zona para irlo a cortar. Ahí empezaba el conocimiento, ¿no? Y después que se cortó, ya teníamos el tronco. Ahora había que ir a buscar los aros. Los aros son de acinchete, que es una madera muy dura. Es un árbol, más bien una especie de arbusto, que se da en tierra caliente. Y de Tiquicheo para abajo es donde se da acinchete, y es con lo que también se hacen las sillas de montar y se hacen diferentes herramientas, porque es una madera muy dura. Entonces ese también hubo que buscar que estuviera del tamaño más o menos, porque son tipo arbustos que no crecen más de 2 metros. Entonces en esos 2 metros que estuvieran derechitos, para que 1.5 metros cuando menos se pudiera sacar las partes del aro, que tiene que ser igual, lo doble de esto para poderlo trabajar. Y pues ahí otra luna, ¿no? A esperar, primero encontrar el árbol y luego cortarlo y esperar la luna. Entonces este proceso es un año, porque lo que encuentras las maderas y luego las empiezas a trabajar. El acinchete tiene que quedarse remojando cuando menos 3 meses para empezarlo a manobrear. Y ya después pues se calienta y se enfría y irlo doblando. Es mucho trabajo. Entonces, para yo poder hacer mi primer tamborita, le ayudé a don Faustino a hacer 11 tamboritas. Y
estaba interesante el asunto, porque en todo este trabajo que les estoy platicando, no me enseñó a dar ningún redoble, ningún golpe, nada. Es más, con trabajos me dejaba cargar su tamborita. Yo seguía acompañándolos, o mi labor era acompañarlos a donde tocaban, pues me daba permiso de estar ahí oyendo y viendo, ¿no? Entonces fue ya a la 12ª tamborita cuando me dice, pues ya escógete un tronco, ¿cuál quieres ahí? De los que fuimos a cortar. Yo ya veía que se acababan los troncos y todos eran para él, ¿no? Pero pues yo sin problema, yo dije, bueno, pues vamos a aprender. Y ya cuando me dejó hacer mi tamborita, ya no me dijo nada. En los otros sí me iba diciendo, no, pues que velo desbastando y venle haciendo. Entonces se va ahuecando el palo hasta dejar el grueso que tú quieres para la tamborita. Entonces ya cuando lo vas dejando así chulito, bonito, por fuera y por dentro. Ya. Entonces me acuerdo que se me ocurrió la grandiosa idea de hacerlo de puro corazón. Porque los árboles de parota tienen distintas, ¿no? Puede ser de corazón o puede ser de raíz. La raíz de parota es esta. Es muy liviana y más fácil de trabajar. Y el corazón es este. Es muy fuerte y pesado. Entonces yo dije, no, yo de corazón. No, hombre, pues sí, sufrí haciendo esa tamborita. De hecho, esa tamborita la tiene Mariano y Yasmil. Se las cambié por una 7ª algún día. Ojalá, yo sé que está en muy buenas manos. Entonces, pues en este proceso de aprender a hacer las tamboritas fue donde él me empezó a explicar cosas que generalmente no se toman en cuenta. O sea, por ejemplo, ¿para qué sirve la tamborita en un baile, ¿no? ¿Por qué no cualquiera podría ser tamborero si generalmente ahora en los tiempos estos modernos, como no eres buen violinista o no eres buen guitarrero, pues toca la tamborita, ¿no? ¿Cómo? Pues como puedas. Nomás agarra ritmo, que ahí vayas. Que no te salgas del ritmo y ahí está. Entonces, don Faustino, hijo de violinista, pues sabía que ser tamborero no era como cualquier cosa. De hecho, en los tiempos donde él vivió esta tradición, con las fiestas, en los bailes de tabla, el tamborero es el centro de la fiesta. El tamborero es el que dirige, saca y mete bailadores a la tabla. Y sin tamborita, pues no se hace el baile de tabla, no hay baile. Se vuelve una especie de concierto, ¿no? Que eso para los músicos de arrastre pues era poco prestigioso que fueran a tocar a algún lugar y nadie bailara en la tabla, porque pues ellos tocaban para que se bailara en la tabla. Entonces, lo primero que me explicó, la primera clase ya con mi instrumento en la mano, fue el botón, que era la forma de entrar a tocar la tamborita de los sones. Dice, no puedes entrar con la música de la cuerda, tú deja que entre los violines, las guitarras, y tú entras con un botón para empezar a tocar la tamborita. Y terminando ese botón, tú cuando veas que entra la primer pareja, terminas el botón para que ellos puedan empezar a bailar. Y va, caray. Yo siempre pensé que se tocaban los cueros para que bailaran. Y fue hasta que pues ya él me hizo como observar eso. Y efectivamente en los bailes, la gente cuando entraba a bailar, si no les tocabas el aro, te lo pedían, ¿no? O sea, aros, porque era el aro era el sonido del que ellos se agarraban. Ya con más experiencia en la parte del baile, en esa bola que se hace de gente cuando está uno tocando para el baile de tabla, el cuero se vuelve como un bajo que engloba todo, ¿no? Entonces cuando tocas el aro es como un sonido más preciso para seguirlo.
Entonces, incluso también los buenos bailadores, pues no necesitaban tanto ya del aro, ¿no? Pero lo tomaban en cuenta porque ya ahí entraban otros códigos que tenía que ver con la entrada y salida de los bailadores, ¿no? Porque cuando la tamborita volvía a tocar el botón para sacar a esa pareja que estaba bailando, y si esa pareja no se quería salir, lo que seguía era una competencia entre bailador y tamborita. Y si no se daba esa competencia, pues también ya hasta las mismas parejas de que estaban afuera esperando empezaban a presionar para que se bajara esa pareja que no sabía cómo hacer esa competencia, ¿no? Entonces el botón es parte fundamental. Y aquí también es como una firma de cada tamborero. Don Faustino nos dejó plasmado su botón en esta grabación. Yo me llamo Faustino Gutiérrez Orozco, el que toca la tamborita. Y bueno, de esa forma es como, pues enseña una forma de tocar para acompañar un baile que ya cada vez se está extinguiendo. Aprovecho para pues platicarles que aquí en el Centro Cultural Los Ciruelos, nuestros métodos de enseñanza pues son tomados de este tipo de pensamientos de don Faustino Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez, don Rafael Ramírez, pues todos estos músicos tradicionales que impregnaron en nosotros el gusto por las músicas tradicionales, y pues pueden aprender a tocar, pero pues lo recomendable es que aprendan a hacer su tamborita. Pueden aprender a bailar, pero lo recomendable pues es que aprendan alguna labor del campo, o aprendan a hacer el hoyo donde se baila, ¿no? Entonces, en estos tiempos modernos, estamos acostumbrados a otro tipo de enseñanzas, pero son unas enseñanzas como más light, más rápidas, decir cómo se hace esto y cómo se redobla y cómo. Entonces, ahí es donde empieza como la maestría, ¿no? Porque estos señores que ahora la mayor parte de sus músicas están grabadas, también la realidad es de que cuando los grababan tocaban distinto a lo que era en un baile de tabla. Este gallito, por ejemplo, que se le grabó a los Ticuches, era un gallito que se le grabó hasta ellos mismos dicen, pues vamos a grabarle aquí al aparato. Entonces ya no hace lo mismo la tamborita se vuelve un instrumento pues de lucimiento, no hay que meter ni sacar bailadores. Entonces sus redobles, entradas y salidas de cueros y aros son totalmente pues al gusto del tamborero, ¿no? Y cuando hay bailadores, esas entradas y salidas de aros enmarca el final de una pareja de baile y el principio de la otra. Entonces, pues, aquí en el Centro Cultural Los Ciruelos, ese es nuestras formas de enseñar, porque lo que nos interesa no es generar folk stars, sino gente del gusto para bailar en la tabla.
Bueno, pues como estaba platicando, hay distintos tipos de tamborita. Esta es la tamborita que don Faustino decía que era de los indios. Es una forma de, pues, de nombrar a la gente de indígena. Y bueno, pues en la parte de Ajuchitlán, de Tlapehuala, toda esa parte donde no se baila en la tabla, se toca este tipo de tamboritas. Ahora como que están agarrando la moda y donde quiera quieren tocar este tipo de tamborita. La verdad están muy bienitas, suenan distinto a las tamboritas para el baile de tabla. Estas buscan un sonido grave. Siempre un parche suena más grave que el otro, pero sobre todo pues es una afinación muy fuerte, muy alta. Entonces la tensión es mucho lo que se imprime para estas tamboritas, y por eso los aros tienen que ser de una madera dura. Estas tamboritas son de una madera suave porque generalmente no las afinan tan altas. Pues ya de hecho su sonido es agudo por la largura de su cuerpo. El sonido es más agudo que grave. Es como en la tabla, cuando hay mucha caja de resonancia, lo amplio de la caja de resonancia genera un sonido grave, y cuando la caja de resonancia es chiquita da un sonido agudo. Entonces este tubo más largo, alargado, genera un sonido más agudo. Entonces estas son las tamboritas que se usa para los afroindígenas. Esta es la tamborita que se usa para los afrodescendientes, para el baile de tabla y para el baile de la tierra caliente, donde no hay baile de tabla. Cuando no bailan en la tabla, la tradición es bailar en grupo. Esto tiene que ver con las reminiscencias, pues, de los grupos indígenas que bailaban jarabe o bailan jarabeado. Todavía en algunas partes de acá de la tierra caliente de Michoacán, donde su gusto es bailar jarabe. De hecho, el género gusto como género musical ya no se usa, y más bien se usan los sones y se usan los jarabes. Entonces, en algunas partes se baila en el suelo, donde predominan más las cuestiones indígenas. Tenemos acá para el oriente de Michoacán una región donde se combina la tierra caliente con la región más agua, Otomí, en donde pues todo lo bailan jarabeado. De hecho, plantan 2 tablas, se hace una parte de baile de tabla, pero la mayor parte de la gente baila alrededor en el suelo, ¿no? Entonces, ahí también con los mazaguas, precisamente hay tamboritas muy parecidas a estas. De hecho, hay las delgadas y las gruesas en una misma familia de tambores que usan ellos para las danzas, generalmente. Y la diferencia de estas tamboritas es que entran a la iglesia, entran a los cultos de muertos, a los cultos religiosos, y esta no, esta la usan simplemente para el baile de tabla, porque esta tiene que ver con cuestiones más de ritos de la tierra, que tienen que ver con la gente de África, que la usaba para cultos que también tendrían o podrían ser religiosos, pero con una tradición más que tiene que ver con el palo, ¿no? Con la gente de plantar una tabla bajo de un árbol grande donde se baila. Estas reminiscencias precolombianas tienen que ver con una esencia, una raíz negra, y este tipo de tambores alargados y agudos tienen que ver con una raíz indígena.
La música tradicional de tamborita lució muy fuerte hasta el año 2000, que empezaron a faltar los músicos y bailadores de esta tradición. Desafortunadamente, don Faustino Gutiérrez Orozco tenía mucha razón al molestarse, porque en el año 2005 la Secretaría de Cultura Federal y Estatal empezaron a enseñar cosas que se parecían en lo externo a la música de arrastre, pero en esencia no tenían nada que ver. Pues solo porque en sus programas aparecían grupos que tenían la instrumentación, pero no la ejecución para acompañar un baile de tabla. En ese sentido, me puse a reflexionar todos los años que estuve trabajando con la gente de la Tierra Caliente, y me cayó el 20 de lo que me enseñaba don Faustino, su forma de enseñar. ¿Se acuerdan que me condicionó que si no aprendía a hacer mi tamborita, él no me enseñaba a tocarlo? Bueno, pues don Faustino decía que no solo es tocar, también hay que saber una que otra cosita más. Y en ese sentido, pues en los años que anduve con él y otros músicos y bailadores, me mostraron cómo esta tradición es como los sistemas bióticos que se viven en la Tierra Caliente. Todos dependemos de todos. Que al igual que cuando cortas un árbol, no solo destruyes el árbol, también todo lo que ese árbol sostenía. Miles de seres dependían de él. Nosotros mismos dependíamos también de su sombra, de su fruto, de su esencia. El quitar un elemento fundamental cambia todo para ese espacio. Por ejemplo, en el baile de tabla, es importante la sombra de ese árbol, pero no tan importante como para no poderlo realizar, porque la gente de la Tierra Caliente está hecha a generar sombra, pues estar al rayo del sol resulta imposible, pues los calores son muy fuertes. Y si se trata de una fiesta, con más razón, quiere uno estar en la sombrita a gusto. Este conocimiento de que fuera abajo de un árbol se perdió para los terracarenteños, cuando menos del último siglo, no era fundamental. Si hablamos de las culturas precolombianas, el árbol era todo, era el axis mundis. Alrededor de este giraba toda la forma de pensamiento, porque en él se representaba lo terrenal, lo celestial y el inframundo. La tabla que se plantaba a un lado de él simbolizaba la puerta entre la vida y la muerte. Pero esto es otro conocimiento que perdimos con el tiempo. En el caso de la tamborita, el no saber utilizar su rol de meter y sacar parejas genera que las parejas entren y salgan como quieran, propiciando que la música viva sea como de relleno, porque no hay interacción entre músico y baile, más que solo el sonido. Entonces, no habrá diferencia si la música es grabada o en vivo. Tampoco importará que los músicos estén al pie de la tabla, pues lo único que ocupan ese tipo de bailarines es escuchar la música. En ese sentido, pierde la música en vivo porque la música grabada se puede sonorizar al volumen que sea. Hay ciertas restricciones para sonorizar un grupo en vivo, pero la música grabada no, puede sonorizarla como sea. Y bueno, ya con este sonido amplificado, los que bailan pueden bailar también como quieran, porque lo que están ejecutando no se escucha de tan fuerte que está la música. Entonces, de esta manera, se pierde la importancia de la música de tamborita en vivo, porque solamente se empezó a dejar de lado que el tamborero meta y saque bailadores. Y así van modificando en la tradición lo que era importante, sonar en conjunto, tan solo porque un elemento del conjunto ya no interactuó, la tamborita. Esta acción que pareciera ser muy inocente se vuelve en todo un cambio para la ejecución del baile de tabla.
Si analizamos este hecho de manera profunda, encontramos que esta tradición del baile de tabla se extinguió cuando los tamboreros dejaron de interactuar. El conjunto de los ticuches, a pesar de que murieron varios de sus violinistas, siguieron vigentes, porque el músico que interactuaba con el baile de tabla continuó fuerte, el tamborero, que todavía hasta los años 70, 80 y 90 se enseñó este sistema de acompañamiento percutido que comandaba la música de arrastre. Así, contrario a lo que pensamos muchos, las percusiones, en especial la que dirige, en este caso de este conjunto de tamborita, es muy importante, a tal grado que el conjunto se llama conjunto de tamborita. No es conjunto de guitarras ni de violines, es de tamborita. Perdón por ser tan reiterativo, pero es así. Cuando menos en esta tradición, porque también habría que destacar que con esta misma organología musical podemos encontrar en otros espacios, como los bailes de salón, que la guitarra y los violines toman mayor importancia, puesto que los repertorios cambian. Ahora lo importante para este espacio o este formato serían las piezas como pasos dobles, polcas, minuetes, valses. Y bueno, en este otro tema, aunque de la misma organización musical, lo que se podría destacar es de que la música de arrastre solo tocaba para el baile de tabla, y cuando querían piezas, generalmente se contrataba a otro conjunto. Aunque se pareciera a la música de arrastre, ese otro conjunto tenía otro repertorio y respondía a otras prioridades. Bueno, en ese sentido no vamos a negar la existencia de músicos destacados como Rafael Ramírez, Juan Reynoso, que podían tocar las dos formas musicales en un mismo espacio, donde podían tocar valses, polcas, minuetes a la hora de la comida, y después empezar la música del baile de tabla para empezar después de la comida, ¿verdad? Pero esto no era la regla, ¿no? Había grupos especializados que solamente tocaban para una u otra fiesta. La escuela moderna ha privilegiado en todos los casos la enseñanza del violín y la guitarra, dejando la tamborita relegada para los que no pueden tocar los instrumentos importantes. Eso en un principio. Después hubo interesados para tocar la tamborita, pero solo para estar en los grandes escenarios con luces y sonido, en donde aparece más que como parte de la agrupación musical, es como escenografía, porque musicalmente no toma mayor relevancia. ¿Y esto por qué? Pues la escuela que se ha encargado de enseñar estas tradiciones prevalece la idea europea, en donde es más importante el conocimiento del solfeo y aprender a tocar bien afinado, entre comillas, yo lo digo, para tener una buena técnica de arco y de violín. En el caso de las guitarras es igual, aprender a tocar solfeo y tener técnica. Ahora ya en las escuelas de Tierra Caliente, ahora implementan el solfeo rítmico para los que tocan la tamborita. Pero se ve que estas tamboritas tocan a ritmo del zapateado de tres. Me preguntarán por qué zapateado de tres. Pues es porque ahora los que bailan estas músicas provienen de la escuela del folclore. En realidad, se siguen políticas públicas de difusión cultural
que privilegian lo europeo sobre lo afro y lo indígena. Y en este mismo sentido de importancia privilegian lo indígena sobre lo afro, generando que este último se encuentre en muy alta marginación y extrema pobreza. Y los que nos dedicamos a ello, pues tengamos este mismo fin. La música de arrastre tiene otras prioridades. Una de las principales es conocer lo que hace el otro para ayudar a su lucimiento. Es decir, el del violín conoce lo que hace la guitarra y la tamborita y viceversa. Los músicos siempre se colocan alrededor de la tabla para poder tocar, ellos siempre viéndose, tanto músicos como bailadores. Y en este formato musical, la tamborita es quien genera la interacción entre músicos y bailadores, metiendo y sacando parejas a bailar en la tabla. El sonido que emite la tabla complementa lo de la tamborita. En su mejor ejecución muestra un complejo sonido polirrítmico que acomoda perfecto con las armonías. Dicho de otra manera, ninguno de estos elementos repite el mismo ritmo. Todos van sobre la misma base, pero cada quien hace su propio ritmo y voz. Otra característica que no se ha tomado en cuenta, pero es factor importante para estas músicas, es que sus creadores fueron campesinos, en cualquiera de sus distintas modalidades: agricultores, ganaderos, vaqueros, pescadores, apicultores, mineros, etc. Don Faustino se hizo un hombre de trabajo, con un trabajo que se ha catalogado siempre como pesado, pues desde muy niños les tocó ir a la labor del campo a limpiar y sembrar la tierra. Sin embargo, para esas épocas eso era lo normal, pues tenían que colaborar en casa de alguna manera. Y la niñez es la etapa de formación. Por lo tanto, para formar agricultores es necesario limpiar y sembrar la tierra. Como dijera él, lo hicieron al trabajo, los chingadazos ingren y el cuero curte. Estamos a favor de eliminar las prácticas machistas, agresivas y beligerantes que también existen en todas las tradiciones. Pero solo eso. No es posible que por racismo o ignorancia el Estado siga propiciando la extinción de estas prácticas culturales que forman parte de nuestro legado y bien aplicadas podrían contribuir a salvar nuestra principal fuente de alimentación, el campo. El sistema músico-dancístico de la Tierra Caliente es afrodescendiente y contribuye de muchas formas a la restauración del sentido comunitario de la sociedad, pues genera en sus prácticas el sentido de grupo igualitario, en donde la colaboración de todos es importante para lograr el resultado y sonar juntos. En una música en la que a partir de tu individualidad aportas al colectivo generando comunidad. Bueno, pues resumiendo, don Faustino Gutiérrez Orozco es un músico que vivió una época donde la música tradicional de arrastre, la música de tamborita, que generaba el baile de tabla, estaba viva y las formas de tocar eran con un valor utilitario para la gente que participaba de la fiesta. Al igual que él, había varios tamboreros que tenían su propio botón, que tenían sus diferentes códigos, que eran un poco distintos, pero iguales. Es como la música de los sones, los gustos, que quien no conoce lo oye todo igual, pero realmente ya poniendo la atención hay muchas variantes y muchos códigos que tiene que ver con pues el conocimiento del contexto, el conocimiento del baile, de la gente y también de las circunstancias donde se realizan las fiestas. Vamos a escuchar una grabación donde don Jesús Pineda, con todo respeto le decían La Botella, él tocaba con don Rafael Ramírez en un disco que se volvió una joya. Le vamos a poner un pedacito y una parte de donde se puede apreciar la tamborita que emula las notas del violín claramente,
como queriendo hacer melodía con la percusión, que al final esa es como una de las metas de todos los participantes en este sistema músico dancístico, en donde pues el baile de tabla es un instrumento y la tamborita es esa mediadora entre el público y el grupo de cuerdas, en donde pues lo que se necesita, aparte de gusto, es un poco de saber en dónde se puede y en dónde no se puede entrar a bailar en la tabla. Tortolita, ¿dónde viene? Tortolita, ¿dónde viene? Del favor y da inmortal, del favor y da inmortal. Tortolita, ¿dónde viene? Agradezco este espacio a mis amigos de Chaneque Son, que siempre me ayudan en este tipo de intervenciones, y pues esperemos poder seguir aportando en este camino de las músicas tradicionales. Por lo tanto, pues me despido, y sí quiero dejar este video en reminiscencia y memoria de don Faustino Gutiérrez Orozco, que murió creyendo que esto se iba a terminar, porque a lo que él pensaba estaban enseñando gentes que no conocían el sistema, que no conocían para qué se usaba la tamborita, y que incluso despreciaban a los tamboreros, ¿no? Y entonces pues no, en este tiempo todavía no se podía hacer mucho. De hecho, a la fecha todavía muchos de los que participan ahora en las músicas tradicionales pues están usando los instrumentos solamente de parafernalia. La música, la fiesta de la familia del baile de tabla está cada vez desapareciendo más de los lugares donde se hacía antes con cierta frecuencia, y estos espacios están siendo acaparados por los bares folclóricos y los grupos folclóricos de música que se presentan en escenarios, en donde no se puede interactuar de la misma forma hacia los bailadores. A lo mejor es más factible utilizar la tamborita afroindígena para los bailes masivos, que es lo que generan los festivales de las diferentes instituciones que promueven las músicas tradicionales, porque el tambor afrodescendiente todavía no está preparado para estos escenarios, y tampoco los técnicos están preparados para sonorizar este tipo de instrumentos que son muy exigentes en sonido y en ejecución. Gracias.